Bienvenidas y bienvenidos a este vídeo sobre formas cuadráticas. Vamos a abordar cómo obtener la expresión matricial de una forma cuadrática a partir de su expresión polinómica. Comenzamos. Supongamos una forma cuadrática definida de Rn en R. Recordemos que la matriz asociada a dicha forma cuadrática es una matriz simétrica de orden n. La expresión analítica o polinómica es un polinomio homogéneo de grado 2 en las variables x1, x2 hasta xn, que son las componentes del vector x. Vamos a abordar un ejemplo que nos permita, a partir de la expresión polinómica de una forma cuadrática, en este caso, en nuestro ejemplo es menos 2x1 al cuadrado más 3x2 al cuadrado menos 4x1 por x2, obtener su expresión matricial. Comenzaremos por fijarnos en que la forma cuadrática q de x1, x2 nos está indicando que es una aplicación de R2 en R. Con esto podríamos decir ya que la matriz asociada a esta forma cuadrática y que nos permitirá escribir su expresión matricial es una matriz de orden 2. Para escribir dicha matriz, identificamos los coeficientes que multiplican a x1 al cuadrado menos 2 a x2 al cuadrado, 3 y a x1 por x2, con el elemento correspondiente de la matriz. Es decir, menos 2 correspondería al elemento a sub 1, 1. Lo tendríamos como el coeficiente que multiplica x1 por x1, coincidencia de sus índices. Menos 4, que multiplica x1 por x2, lo dividiríamos entre 2 y lo colocaríamos en el lugar del coeficiente a sub 1, 2 de la matriz. Como la matriz es simétrica, lo replicamos en el lugar correspondiente, en este caso en el a sub 2, 1. Y por último, 3, que correspondería al coeficiente a sub 2, 2. Recordemos que x sub 2 al cuadrado es x sub 2 por x sub 2. Es decir, los coeficientes de la matriz de la diagonal principal corresponden a sub 1, 1, a sub 2, 2, menos 2, 3, y el coeficiente menos 4, que multiplica x1 por x2, lo dividimos entre 2 y lo colocamos en los sitios que hacen que la matriz sea simétrica. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger ahora esta forma cuadrática. En este caso, se puede observar que la forma cuadrática estaría definida de R3 en R. El polinomio sería 3x1 al cuadrado más 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado menos 4x1 por x2. ¿Cómo procedemos para calcular la expresión matricial? De forma análoga a como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. En este caso, la matriz asociada será de orden 3, ya que la forma cuadrática está definida de R3 en R. Vamos a escribir los coeficientes de dicha matriz. Observamos los coeficientes de las coordenadas de las componentes del vector al cuadrado. 3 multiplica x1 y ocuparía el lugar de a sub 1, 1. Pasaríamos al coeficiente que multiplica x sub 2 al cuadrado. Otro 3 que colocaríamos en a sub 2, 2. Y por último, 5 por x sub 3 al cuadrado, que correspondería al último elemento de la diagonal principal, a sub 3, 3. Vamos ahora a identificar el resto de los coeficientes que faltan en la matriz. En este caso, tenemos menos 4 por x1, x sub 2. A partir de este menos 4, identificamos el valor de a sub 1, 2. Simplemente dividiendo menos 4 entre 2. Y escribiríamos el elemento correspondiente para que la matriz fuera simétrica, es decir, el a sub 2, 1. Como se puede observar, nos faltaría por identificar el elemento a sub 1, 3 y a sub 2, 3. Para ello,
solamente tenemos que identificar el coeficiente que multiplica x1 y x3, que en este caso, como no aparece en la expresión polinómica, es 0. Y lo escribimos también en el a sub 3, 1. De forma análoga procedemos para identificar el elemento a sub 2, 3. Como tampoco aparece en la expresión que teníamos originalmente, porque el coeficiente vale 0. Lo escribimos también en a sub 3, 2. Y esta sería la expresión matricial asociada a la forma cuadrática de nuestro ejemplo. De forma general, podríamos decir que para escribir la expresión matricial de una forma cuadrática a partir de su expresión analítica, observamos los coeficientes de los términos cuadráticos, es decir, los coeficientes que aparecen multiplicando a x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, hasta, en este caso, xn al cuadrado. Dichos coeficientes son los elementos de la diagonal principal, como se puede observar, a su 1, 1, a su 2, 2, hasta a su nn. El resto de los coeficientes que aparecen con los términos no cuadráticos, por ejemplo, x1 por x2, x1 por x3, x1 por xn, son el doble de los elementos que están fuera de la diagonal principal. ¿Cómo procederíamos? Para x1 por x2, el coeficiente que aparece, lo dividimos entre 2 y lo colocamos en los dos lugares que corresponden para que la matriz sea simétrica.